Buenas tardes, estamos aquí de nuevo en Jaque Continuo con un programa más en el que, por supuesto, hablaremos del por equipos, que se acerca a la recta final, hablaremos de nuevos torneos, porque la agenda de torneos después del por equipos no para, hablaremos de la histórica medalla de España en el Mundial de Rápidas y también tendremos la entrevista habitual. Comenzamos, como siempre, con la crónica del por equipos. Se jugó la penúltima ronda, es decir, este sábado el torneo acaba ya. El título se jugará en la última jornada en Gijón entre el Antonio Rico y el Ciudad Naranco. Al Ciudad Naranco le vale el empate, pero el Antonio Rico juega en casa. Tenemos también ya campeón de filiales, que ha sido el Ciudad Naranco B, campeón de primera de filiales, Oviedo 93C, una durísima lucha en primera por ser campeón, se la jugarán Gijón 64 y Vetusta la última ronda, y en segunda 3 equipos, San Juan Bautista, Escaque 19 y Alpaso de Infiesto, para las 2 plazas de ascenso a primera. Y el Mieres se despide matemáticamente de la División de Honor, pero lo hace con una victoria contundente 4,5 a 1,5 ante un grupo Covadonga al que le faltaban varios pesos pesados en la alineación. Y en Áviles, Ensidesa y Valdesba empataron a 3, un puntito que a los del Ensidesa les sirve para quedar matemáticamente en División de Honor. Y el Antonio Rico llega vivo a la última jornada. Se jugará el título en su casa ante los naranquinos. Victoria por la mínima, pero victoria ante el Oviedo 93, 3,5 a 2,5 y, como decimos, aún aspiran a ser campeones. Un paso más para el Ciudad Naranco en su viaje hacia el título, ante un Pablo Morán que tuvo excesivas y destacadas ausencias. Victoria por 5,5 del Ciudad Naranco, que se jugará el título ante el Rico en la última ronda. En la fase por la permanencia, todo el pescado vendido y solo el honor en juego en la última jornada. Grupo y Ensidesa suman 7, Mieres 4, Valdesba 2. Estos dos últimos equipos jugarán en primera la próxima temporada. A falta de solo esta última jornada, el Ciudad Naranco continúa líder con 9 puntos, adelantando en 2 a un Antonio Rico que necesita la victoria si quiere ser campeón.
Pablo Morán y Oviedo 93 se jugarán el tercer puesto, con ventaja para el Morán, pero desempate favorable al 93, que tiene que ganar en Oviedo. Y más torneos para los pequeños. El Colegio Los Robles realizó la tercera edición de su Open Chess, invitan a otros colegios, 72 niños, niños del Peñamayor, niñas del Peñamayor, niños de Los Robles, niños del San Fernando. La victoria fue precisamente para Rivera, del Colegio San Fernando. Se disputó la fase clasificatoria del Pablo Morán Junior, el torneo de ajedrez a la ciega, 23 ediciones para los mayores, es la segunda para los juveniles. Miguel Suárez y Nico Arce pasan a la final, jugarán por el título de campeón a la ciega junior cuando se juegue el Pablo Morán el día 17 de diciembre. Vamos a ver un pequeño vídeo, os sorprenderá ver cómo se juega sin ni siquiera ver el tablero. Vamos con una pequeña agenda con los torneos que se van a celebrar las próximas semanas. Aunque acaba el por equipos, la actividad va a seguir en todos los tableros de Asturias. Empezamos por el 8 de diciembre, un nuevo torneo, Muros de Nalón. La idea, difundir el ajedrez allí e incluso la posibilidad de crear un nuevo club. Ya tenemos garantizado el éxito de público, muchísima gente apuntada. Aún os podéis animar. Día 8 de diciembre, jueves, a las 4:30 de la tarde. El día 10 vuelve el torneo rápido Santa Bárbara, en Sama, en La Montera. También la idea es volver a crear un club allí, porque ahora mismo en la cuenca minera no tenemos clubes, excepto el Mieres. El día 10 de diciembre, sábado, en La Montera, Sama. Ese mismo día por la tarde, a las 5, un curioso evento. Oviedo Sporting de Gijón, en el club de prensa de un famoso periódico asturiano. Se van a disputar unas partidas de exhibición entre jugadores asturianos de ajedrez simpatizantes del Oviedo y jugadores simpatizantes del Sporting. También la presencia de jugadores y gente del equipo de fútbol y una sorpresa que no voy a adelantar, la pondremos el próximo día. El domingo 11 y el domingo 18, el tradicional Open de Navidad de Mieres. Como siempre, Mieres, un lugar muy agradable para jugar, un torneo muy agradable para jugar. Ya sabéis que os apuntáis y hay una bonita cesta de Navidad, siempre mucha gente, siempre mucho ambiente y siempre mucho nivel. El 17 de diciembre, que es el próximo sábado, 23ª edición del Pablo Morán a la ciega. Cartel por confirmar, lo anunciaremos en próximas fechas, pero ya sabéis que suele haber muchísimo nivel y que todas las partidas se juegan sin ver el tablero. El actual campeón es el avilesino Illán González. 17 de diciembre también, un Open muy importante, el de Peñamellera, en el oriente asturiano. Peñamellera tiene un club, tiene un Open muy interesante al que va muchísima gente, tanto de Asturias como de Cantabria, y que suele tener bastante nivel. Bonito sitio que visitar. Y vamos ya con los éxitos internacionales. Ha sido una muy buena semana para el ajedrez español. Campeonato del mundo de ajedrez rápido. Mientras los de fútbol se limitan a empatar con Alemania, España ha conseguido una histórica medalla de bronce.
Medalla de bronce conseguida por el equipo formado por Jaime Santos, David Antón, Sirov, Miguel Santos y Daniel Yufa. Está muy bien ver cómo, aunque no estaba Vallejo, hay gente joven como Jaime y Miguel. Miguel Santos, por cierto, medalla de plata en su tablero, que son el relevo. Como digo, histórica, es la primera medalla de la historia del equipo español en un mundial. El torneo se jugó en Israel y ahí queda para la historia esa fecha, Jerusalén 2022. También otra medalla en el Mundial de Veteranos para Chelu Fernández, mayores de 65 años, fue plata, nada más y nada menos. El campeón, un histórico como John Nunn, el jugador inglés. También el maestro internacional Pomés alcanzó un buen puesto, 9ª posición. Y vamos ya con unos anuncios publicitarios. Este curso, el Ciudad Naranco de Ajedrez sube de nivel. Clases de lunes a sábado, para todos los niveles, desde niños de 6 años hasta adultos. Casi 30 años de experiencia, un experto equipo de formadores. Estamos en Montes del Sueve 28, Oviedo. En la entrevista de hoy de Jaque Continuo tenemos a una de las figuras más conocidas del ajedrez asturiano en los primeros años de este milenio, de los 2000. A lo mejor hay gente más joven que no lo conoce tanto porque ahora está un poco más en un segundo plano, pero Jesús García era el presidente de la Universidad de Oviedo, que conquistó 14 títulos de por equipos, organizador del Open Ciudad de Oviedo y de muchas otras cosas. Bienvenido, Jesús. Gracias. Por fin te tenemos aquí. Es un placer venir. Vale, y bueno, nosotros siempre empezamos un poco con las preguntitas de cómo empezaste tú en el ajedrez, que a lo mejor quizás no sea más relevante tu carrera como jugador que como organizador, pero bueno, nos pica la curiosidad, ¿cómo empezaste tú en el mundo del ajedrez? Siempre es relevante cómo se comienza. Pues comencé, yo creo que como todo el mundo, en el colegio Germán Fernández Ramos, Villarpando, pues gracias al trabajo que hacía el profesor Manuel Garrido. Cuando todavía no había monitores, no estaba muy extendido por los colegios, el tener escuelas y demás, él personalmente desarrolló un trabajo que pues quizás sacó a la primera generación de ajedrecistas de ese colegio, de los que me temo que soy yo el único que al final quedó un poco en activo. Bueno, pero me alegra, mira, no conocía ese dato o no lo recordaba y es una figura de la que realmente es importante en Oviedo, Manuel Garrido, que era profesor en el colegio, porque el colegio Germán Fernández Ramos, el colegio Pando, desde finales de los 80 quizás, o 90, primeros de los 90 hasta ahora, sigue siendo un colegio relevante con muchísimos jugadores. Tenemos muchísima gente en el Naranco también de ese colegio y la labor de Garrido realmente espectacular, sí. Totalmente, además desinteresada, era el que se ocupaba de llevarnos a los torneos, con decirte que en los primeros años, cuando todavía no habían llegado los tableros de Cajas Tour, que llegaron después de la primera vez que fuimos a un torneo por equipos, él hizo unos torneos con chapa, papel, pegando las casillas, para que tuviésemos para jugar material. Todo, bueno, hasta compraba él los regalos, los premios del torneo del colegio, relojes de ajedrez. Efectivamente. Sí, realmente, mira. Se ocupaba él de llevar el equipo a jugar a todos los sitios, una labor impagable. Pues me alegro de que hayas sacado esa figura. Después, bueno, tú creo que tu primer club como federado ya es lo que es el Dama Negra, ¿no? Sí, efectivamente. En 1996. Ha llovido, sí. No, un poco antes, 1995. Tanto llovió que ya ni me acuerdo yo. Sí, bueno, el club nace antes, sí. El Dama Negra, porque bueno, el Dama Negra nace, somos unos cuantos chiflados del Instituto Naranco que hacemos un equipo, y luego ese equipo pasa a tener local en el campus del Milán, en la Universidad de Oviedo, es el primer paso para entrar dentro de la universidad. Ahí es cuando apareces tú, creo. Ahí es cuando aparezco yo, en el local que teníamos en lo que era la antigua residencia de suboficiales, que ahora es un edificio de servicios universitarios. Y ahí jugábamos por equipos. Entonces el equipo todavía se llama Dama Negra, luego pasa a llamarse Dama Negra, Campus de Humanidades, Universidad de Oviedo. Eso, ahí está la figura de Antonio Arias, que otro día hablaremos con él. Y el equipo, bueno, empieza a fichar, ¿no? Sí, son los años en los que, bueno, la hegemonía del ajedrez asturiano le corresponde a otro equipo universitario, pero a otra estructura, que da el campus de Viesques.
Durante unos años coexisten Campus de Viesques y la Dama Negra, con la coletilla Campus de Humanidades. Todo esto es consecuencia de la apuesta de la universidad por el ajedrez de competición con los torneos Príncipe de Asturias, primero fue Santa Bárbara, en los años 91, 92, 93, se continúa esa labor creando esos dos equipos y bueno, en 1998 pues la Dama Negra toma el relevo del Campus de Viesques, no por desaparición de la antigua estructura, sino simplemente pues venciendo en el Campeonato de Asturias de ese año. Y luego ya el siguiente año es cuando bueno, se produce el cambio de nombre y la integración en la Universidad de Oviedo formalmente como equipo universitario. Sí, de 98 todavía, bueno, fíjate que todavía jugaba yo, pero ya estamos hablando de un equipo con Roy, los hermanos Acebal, los hermanos Andrés, por supuesto, Repullo, y seguro que me dejo alguno más, Patricia y Aneza. Es un equipazo que luego los siguientes años, pues, bueno, 14 títulos prácticamente consecutivos. Sí, la secuencia es primero 4 títulos, 4 años consecutivos. Hay un parón ahí de 2 años que ganan el título, pues el Naranco gana su primer título y luego el grupo Covadonga gana otro título. Luego volvemos a ganar otros 4, tenemos otro parón de 1 año y luego a continuación 6 títulos más hasta 2014. Con fichajes por el medio, porque hablábamos de esos que son los del principio, pero luego ya... bueno, Iván González, ¿no? Iván González, los hermanos Alberto Andrés, Suárez, Alberto Suárez, los hermanos Recuedo, incluso contamos con experiencia que nos vino muy bien de fuera, como Rodney Pérez e incluso Jude Bodisek para los campeonatos de España, porque una de las cuestiones de ser un equipo universitario es que en aquella época pues, no se consideraba que debíamos ceñirnos exclusivamente a jugadores universitarios, sino que había que ampliar la actividad hacia el exterior y había que juntar, bueno, pues lo que era una gran generación universitaria, una gran generación de chavales que hemos mencionado, pues con un poco de conocimiento, de experiencia que ya no estaba en la universidad o que se dedicaba al ajedrez de alta competición. Casos de David Roy, que ya estuvo entrevistado en este programa, o del mencionado Rodney Pérez, por ejemplo. Bueno, incluso el paso de Bronstein. David Bronstein, subcampeón del mundo, bueno, campeón de medio mundo, como se decía, porque empató un match por el campeonato mundial. Estuvo también en Oviedo y dando clases vía Universidad de Oviedo, bueno, a alumnos de aquí. Yo fui alumno suyo. Yo también estuve con Bronstein, efectivamente, en las clases que daba en la Escuela de Minas. Una leyenda y un lujo para la Universidad de Oviedo, ¿no? Es una pena que muchas veces en el ajedrez no sabemos explotar convenientemente, sacarle provecho a esas situaciones. Y el caso de Bronstein, pues bueno, también duele un poco que en su momento pues ofreció su biblioteca a la Universidad de Oviedo y esta no la aceptó. Es una pena. Por espacio. Por espacio, no lo sabemos por qué. Vale, tenemos ese equipo, hay más nombres, porque luego también se me está ocurriendo Kikín, jugó en la Universidad de Oviedo, incluso Marcos Llaneza creo que jugó un año, también. Kiko Sierra, sí. Aitor, que encima, lo hablamos una vez con Aitor aquí, incluso en los primeros años estaba en el equipo reserva, era la auténtica selección asturiana, ¿no? 14 títulos con mano de hierro y un hito también único en la historia del ajedrez asturiano, que es el único equipo que ha jugado en la División de Honor de España. Efectivamente, fue un objetivo que nos marcamos pues, en la primera década de los 2000. Costó bastante porque nos llevó bastantes años en segunda, primera división, en los que siempre estábamos ahí, pero las últimas rondas pues, nos tocaban los cocos de la categoría y claro, hay que tener en cuenta que la competición nacional, al igual que luego la europea a nivel de clubes, es muy distinta a la regional, porque se pueden presentar equipos con otros jugadores distintos a los que juegan los torneos regionales o incluso que hayan jugado en otro equipo en otra región. Entonces, claro, nos encontrábamos las últimas rondas con el equipo que te alineaba a los grandes maestros que se presentaban para esas rondas y, bueno, pues al final siempre quedábamos ahí, pero nunca conseguíamos rematar hasta 2008, en que por fin lo conseguimos, reforzados, bueno, con Rodney Pérez, que prácticamente da uno más. Sí, del equipo. Sí, porque pasaba muchas temporadas aquí. Ahora es seleccionador cubano, Rodney. Pasaba muchas temporadas en Asturias, ejerció de entrenador, de profesor, y ese año nos habíamos reforzado con un chaval esloveno, Jude Bodisek,
que también... Gran maestro, efectivamente, participante en el equipo olímpico de Eslovenia, que bueno, no llegó a estar en Asturias, no llegó a venir a Asturias porque estuvo solo esa temporada. Había estado previamente jugando el San Agustín. Sí, él y su hermana. Él y su hermana, efectivamente. Pero bueno, fue una experiencia para los jugadores ese año porque durante el torneo ayudó mucho también en la preparación de las partidas, porque al fin y al cabo es un torneo por equipos, es una competición por equipos que es más que la suma de tableros individuales. Yo me quedo además que, bueno, sí, está Yuri Borisek, está Rodney, pero realmente se sube a División de Honor con principalmente talento asturiano, ¿no? Porque son los Andrés, es Iván González, Tomatillo. ¿Cuál era el equipo ese año? Aparte de los mencionados Rodney y Jude, estaba David Recuedo, estaba Iván Andrés, Alberto Andrés, no sé si estaba ese año. No, Alberto Andrés no estaba ese año. No lo sé. No estaba ese año. Iván Andrés, David Recuedo, Iván González Tomatillo, Alberto Suárez, Javier Recuedo... Es que estamos hablando, lo primero, de una generación privilegiada en la que varios alcanzaron incluso el título de maestro internacional y alguno podía haber llegado más, pero paró ahí. Sí. Pero a mí eso es lo que me gusta, que fue con talento asturiano. La experiencia en División de Honor me parece que solo duró un año. Solo un año, lamentablemente. La División de Honor era muy dura. En una de las rondas, por ejemplo, pues tuvimos en el primer tablero, estaba jugando David Recuedo enfrentándose a Boris Gelfand, que al año siguiente era candidato al título mundial. Sí. Claro, era una experiencia muy dura en la que el objetivo era disfrutarla. Sí, porque no fichasteis como locos, sino que mantuvisteis el bloque de jugadores asturianos. Efectivamente, mantuvimos el bloque de jugadores asturianos. De hecho, no pudimos contar con Jude, con lo que el bloque fue todavía más asturiano. Disfrutamos de la experiencia, nos marcamos como objetivo, bueno, pues saber que posiblemente íbamos a quedar últimos, pero competir con dignidad, puntuar, lo conseguimos y bueno, nada. Volvimos a nuestro lugar, que posiblemente fuera la primera división. Sigue siendo un hito que ahí queda, esperemos que en el futuro otro equipo asturiano vuelva a conseguirlo, pero sigue siendo un hito. Aún así, eso, realmente aquí sois famosos por esos 14 títulos que me has dicho, pues 4 títulos, luego otros 4, 6, como una especie de rodillo, con el Grupo Covadonga como gran rival. El Naranco ganó 1,5, que es una temporada con un sistema de playoff, pero sí que se decía un poco de la Universidad de Oviedo, bueno, es que muy bien, ganan siempre, pero es una pena que no se utilice esa infraestructura pues para hacer otra vez un torneo como el que se hizo el Príncipe de Asturias, ¿no? Que tendremos que hablar de él con Antonio Arias, o alguna cosa más, ¿no? Es una pena y fue una pena totalmente, pero el problema es que al estar inmersos dentro de una gran organización, pues las grandes organizaciones tienen otras actividades y a veces otras prioridades, y organizar un gran torneo, pues la verdad supone, aparte de la cantidad de trabajo, dinero, por lo menos si se quería repetir los Príncipes de Asturias. Hubo algún año que lo intentamos buscar algún patrocinador con el apoyo de la universidad, pero fue imposible. Aún así, a un nivel un poco a lo mejor más modesto, tú o el club colaboraban en el Open Ciudad de Oviedo, cosa que está volviendo a hacer en el Open Ciudad de Oviedo que se está jugando estos últimos años, porque colabora la universidad los 2 años, tanto en alojamientos como este año con el local, o sea que la universidad sí que tiene ese vínculo todavía con un torneo internacional fuerte. Todavía, y eso hay que mantenerlo, aunque a lo mejor no se puedan hacer cosas mayores, hay que seguir manteniendo ese apoyo de la universidad y de otras instituciones que no se dediquen especialmente al ajedrez o especialmente al deporte, pero hay que seguir manteniendo su apoyo, porque eso es lo que va a permitir siempre grandes eventos que, nos guste o no, al final son los que sirven para popularizar la actividad y son los que nos van a traer a gente nueva. Son los que nos van a dar espacio en prensa, son los que nos van a dar notoriedad en la sociedad y son los que nos van a hacer ver a la sociedad que esta es una actividad deportiva más, como pueden ser otras. Sí, no como un refugio para tal, sino una cosa con visibilidad, efectivamente, en la prensa cuando haces un Open Internacional y compañía. Bueno, el equipo hay un momento determinado, creo que es 2014, es el último título. Sí. Y yo no lo sé, me vas a decir tú si el problema es un poco la crisis económica o qué, que se empieza a debilitar, a perder fuelle y pasa a una siguiente fase, ¿no? La que está. Bueno, un poco el aburrimiento también, Ajá. Porque claro, los jugadores llega un momento en que también se aburren. Un poco, no hay nuevos desafíos, se había conseguido el desafío de la División de Honor y ya empezaba a ser todo un poco más de lo mismo. El tiempo va pasando,
las personas tienen pues nuevas obligaciones. Sí, emigran, Quizá familias. el talento local no se reemplaza adecuadamente porque al final los grupos en los clubes se forman por generaciones, por asociación, se van juntando en determinados grupos y bueno, pues quizá a nosotros nos pasó un poco la hora y quizás la universidad como institución, metida un poco en la crisis económica, tampoco supo dar respuesta a ciertas situaciones que se iban solventando con más voluntarismo que otra cosa, como por ejemplo disponer de un local adecuado. Curiosamente, sí, disponemos ahora de un local mejor del que disponíamos en aquellos años. Y ahora estamos con el equipo, bueno, el año pasado estabas en División de Honor, descendiste de categoría, un poco inevitable, ya decimos, porque el equipo está dando un cambio a coger gente nueva universitaria, muchos de los grandes jugadores pues se han ido a otros equipos, etcétera. Este año me temo que descendéis otra categoría más, pero bueno, puede ser el resurgimiento, ¿no? Empezar a construir desde ahí abajo. Bueno, es un proceso de cambio, nos tenemos que adaptar a la nueva situación. Hemos sobrevivido, que es bastante, sí, porque la historia del ajedrez asturiano está lleno de equipos que han ganado varios campeonatos de Asturias, han desaparecido cuando han dejado de ganar. Nosotros nos hemos reenfocado a la nueva situación, que es hacer que el ajedrez siga existiendo en la universidad, que los universitarios, si quieren, sepan que tienen un equipo a su disposición para practicar el ajedrez como deporte, que sirve un poco también como integración social a gente que viene de fuera a estudiar a la universidad y que, bueno, pues llegas a un sitio nuevo y te encuentras, pues, a priori... ¿Tenéis también profesores jugando? Profesores, ¿no? También tenemos profesores jugando, menos de los que nos gustaría, porque me consta que hay varios que un poco por timidez de yo ya no tengo años con chavales, voy a ser el que se va a dejar todas las piezas y no quieren participar, pero también tenemos profesores, estamos abiertos a toda la comunidad universitaria, seguimos también un poco abiertos a captar colaboradores del exterior si fueran necesario, pero bueno, nuestra misión ahora es eso, promocionar aún más, si cabe, el ajedrez en la Universidad de Oviedo y que la universidad, pues a ser posible, pueda implicarse en otras actividades como el Open de Oviedo y que siga manteniendo su participación en los campeonatos de España universitarios. Correcto, que hemos hablado de eso eso, sí sufrieron una gran crisis hace unos años. Porque también es el equipo universitario, aunque no fuera el club, pero sí que lo llevabais vosotros y tal, es un equipo que Asturias, bueno, la Universidad de Oviedo, no Asturias, el equipo era de toda Asturias, ha ganado un montón de medallas, incluido el oro varias veces, el oro por equipos, el oro absoluto, el oro femenino si lo hubiera, y esos campeonatos se siguen haciendo. Esos campeonatos se siguen haciendo dentro de la Universidad de Oviedo, se siguen haciendo a nivel nacional, se sigue existiendo el Campeonato de España Universitario, sufrió bastante la crisis de los pasados años, llegó incluso un año en el que prácticamente no se celebró, pero bueno, parece que vuelve a despegar. Y al fin y al cabo el deporte universitario está inmerso dentro de la estructura del deporte español, dentro de las categorías por edades. Digamos que el último nivel, que depende del CSD, es un poco pues, el deporte universitario. Y ahí, bueno, en los últimos años se ha vuelto a mandar representación con aspiraciones, bueno, por lo menos para las medallas individuales la posibilidad de llegar a luchar por ellas la hemos tenido. Quizá no se pudieron lograr, pero lo importante es que la labor continúe, porque como te he dicho antes, esa labor continua es la que hace que a largo plazo pues, la actividad emerja y bueno, empiecen a aparecer personas destacadas. Por eso yo ya, y casi para despedirnos, el equipo Universidad de Oviedo, como decimos, va a bajar a la segunda categoría, pero vosotros tenéis un montón de gente ahora, yo creo que tenéis 40, 50 federados quizás. No, tantos no. No, pensaba que sí que... 25. Vale, mucha gente nueva que ha llegado de otras comunidades o que se ha apuntado a ajedrez ahora, con lo cual, ¿tú qué opinas? ¿Cuál va a ser el futuro o qué esperáis del futuro inmediato? Bueno, esperamos que el equipo se pueda mantener, que nos sigan llegando universitarios, o como tú dices, llegan a Asturias, o nuevos universitarios que se ven atraídos por el ajedrez. Yo no te voy a hablar del efecto gambito de dama, porque creo que eso ha sido mucho efecto de ida y vuelta. La gente, igual que ha llegado, se ha ido, pero gente que le interesa, no sabe cómo empezar a jugar y ve que puede tener pues, un grupo cercano a él, en la organización donde está estudiando, más o menos de su edad, en el caso de los alumnos, de los profesores también, o de otro personal de la universidad, y bueno, pues que el equipo continúe su actividad como equipo federado, bien en segunda, bien en primera, donde nos toque, donde podamos, y que podamos continuar colaborando con otras actividades relativas al ajedrez en la universidad, bien de carácter deportivo o bien de carácter lúdico o cultural. Y, por supuesto, pues manteniendo la participación en los campeonatos de España universitarios.
Pues esperemos efectivamente que el club siga, un club que ya tiene pues, más de 25 años, que cumpla muchos más y bueno, muchos éxitos. Nada más por hoy, nos veremos en el próximo episodio de Jaque Continuo, que va a ser no el día 8 porque es fiesta, sino el día 15. Aquí os espero.